Cuando hablamos de la crianza de los hijos, es importante, antes de ver a esos hijos, verme yo, revisarme yo. ¿En realidad me conozco? ¿En realidad sé expresarme? ¿Cómo expreso mis emociones? ¿Las expreso de una forma saludable? ¿De una forma constructiva o de una forma destructiva? Porque eso será lo que aprenda mi hijo, quiera o no quiera. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Hoy hablaremos mucho más sobre eso. Si deseas cada día conocer a tus hijos desde el amor, el respeto y la conciencia, suscríbete a este canal de YouTube y tú y yo seguiremos aprendiendo juntos de este y otros temas. Entonces ya nos vemos. Pienso que esto es fundamental que lo tengamos presente por una razón muy clara, y es: se dicen muchas cosas de las emociones, ¿sí? Muchas veces esto es como muchos otros aspectos que creemos que tenemos que enfocarnos en que mi hijo sepa manejar sus emociones, mi hijo sepa reconocer cada una de ellas, sepa gestionarlas, sepa expresarlas, ¿no? Sepa regularlas. Pero recordemos algo: ¿quién es su modelo de referencia a seguir? Yo, ¿sí? Y si yo soy su modelo de referencia a seguir, la pregunta sería: ¿cómo manejo yo mis emociones? ¿Sí? Y a veces vivimos en el afán diario pensando en el trabajo, pensando en esos hijos, y nos olvidamos de nosotros, de nuestras emociones. No es esperar a manejarlas cuando ya exploté o comenzar a acumular creyendo que esa es la mejor opción. No, en realidad eso no es nada conveniente, porque piensa, ¿qué te han dicho a ti? ¿Tú con qué ideas has crecido con relación a las emociones? Tienen que estar feliz todo el tiempo, no estés triste, no le muestres a tus hijos lo que sientes, ¿no? Y muchas otras mentiras que nos dicen alrededor de este tema. Entonces hoy estaremos profundizando mucho más sobre ello para comenzar a ser conscientes, ¿sí? Entonces vamos a responder esta pregunta a través de 3 claves. Entonces, clave número 1: conocer mis emociones. Gran pregunta, ¿no? ¿Conoces tus emociones o no? Digamos que conocerlas no es solamente saber, ay, es felicidad, tristeza, enojo, asco y miedo. No, sino ante qué situaciones te sientes feliz, ante qué situaciones te sientes triste, ante qué situaciones te sientes enojado, qué situaciones te generan asco, qué situaciones te generan miedo. ¿Cómo actúas tú ante esas situaciones que te generan cada una de esas emociones? Alguien, grito, me aíslo, me guardo lo que pienso, exploto, peleo con los demás, en fin. Y es importante entrar a reflexionar eso, porque no es solo conocer que esas son las emociones básicas, sino ante qué situaciones se manifiestan y también qué reacciones físicas van asociadas a ellas. Por ejemplo, cuando yo estoy feliz, el corazón se me acelera. Cuando estoy triste, se me cierra el estómago. O sea, el apetito baja. Cuando estoy enojada, a mí a veces me da dolor de cabeza o dolor en el cuello. Cuando me da algo asco, me da como rebote, ¿sí? Especialmente por ciertos olores. Cuando tengo miedo, como que se me tensiona todo el cuerpo y me activo por completo, ¿sí? Así sea muy tarde o algo. Como que es como si me inyectaran cafeína. Me despierto por completo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en tu cuerpo ante cada una de esas emociones? El corazón se te acelera, cómo está tu respiración, cómo está la tensión muscular, es decir, tus músculos se tensionan más o se relajan. ¿Te da algún dolor de cabeza o más bien se te dispara la gastritis, se te disparan las migrañas? ¿Cómo está, digamos,
tus sentidos en general se agudizan más o como que les cuesta, tu apetito, tu sueño, cómo tiende a variar cuando sientes cada una de esas emociones. Tal vez me diga Gina, pero eso qué tiene que ver con la crianza de mis hijos. Tiene que ver mucho, porque yo como puedo esperar que mi hijo aprenda a expresar, aprenda a manejar sus emociones, si yo simplemente le digo qué hacer, pero no me ve hacerlo, ¿sí? Entonces, recuerda, al conocer mis emociones es qué situaciones me hacen sentir cada una de esas emociones. Físicamente, qué siento, cuál es como la vivencia corporal, qué pensamientos llegan. Por ejemplo, cuando algo a mí me pone feliz, todo el tiempo pienso en eso una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Cuando algo también a veces me pone muy feliz, me da muchas ganas de ir al baño, a orinar. No sé por qué, pero me pasa. Cuando algo, digamos, me pone triste, por ejemplo, en mis pensamientos a veces tienden a ser muy negativos hacia sí mismos o a veces muy negativos hacia los demás, ¿no? Como muy desesperanzadores. Cuando estoy enojada, uy, como que me da calor y comienzo a pensar cosas feas, ¿no? Como cómo reaccionaría si esa persona estuviera enfrente, qué le diría, qué haría. Cuando como que recreo la situación en mi mente, cuando digamos algo me da asco, por ejemplo, solo pienso, uy, tengo que irme de aquí. Cuando digamos algo me da miedo, pienso, sagrado rostro, Dios mío, ayúdame, ¿sí? ¿Qué piensas cuando estás con esas emociones? Cuando se presentan esas emociones ante situaciones específicas. Es importante darnos cuenta de ello. Recuerda qué situaciones me hacen sentir cada emoción físicamente, cómo vivo cada una de esas emociones, qué sucede en mi cuerpo, qué pensamientos se vienen a mi mente, pero no decir, ay, tengo que comprar la leche. No, sino cuando me enojé porque me peleé con alguien en el trabajo, pienso, uy, es que no soporto a esta persona. Esos pensamientos, ¿sí? Uy, es que mis hijos nunca me hacen caso porque, ay, es que no soporto que mi hijo me diga que no quiere. En fin, ¿sí? Todo eso que piensas queda en tu cabeza y en realidad no sale. Y a veces comenzamos a rumiar, es decir, ese pensamiento una, otra, 10, 20, 40, 50, 1000 veces incluso. Especialmente cuando uno está triste, cuando uno está feliz, cuando uno está enojado, ¿no? Porque son como emociones muy intensas. Entonces, en realidad, digamos, conoces tus emociones. Otra cosa que es importante, cómo actúas. Ya dijimos, ok, las situaciones que sucede a nivel de mi cuerpo, qué pensamientos me genera, qué conductas o qué acciones realizo o dejo de realizar. Por ejemplo, cuando yo, digamos, estoy feliz, en realidad los días me duran más, ¿sí? O sea, son más productivos para mí. Se vienen más ideas a mi mente, tengo como picos de creatividad. Cuando, digamos, estoy triste, al contrario, como que los días se hacen largos, no improductivos, pero sí como que las cosas no se pueden hacer con el tiempo que uno creía. Cuando a veces hay cosas que aplazo por cuando estoy así triste. Cuando estoy enojada sucede algo similar. Y entonces, digamos, en tu caso, ¿qué haces o dejas de hacer cuando algo te enoja? Ay, yo grito, ay, yo pego, ay, doy una vuelta, prefiero no hablar, en fin, ¿sí? Importante entrar a reflexionar sobre eso, ¿listo? Hablemos de la clave número 2 entonces, y es romper mitos sobre lo negativo de algunas emociones. Digamos que qué importante es ser consciente de esto porque por mucho tiempo diferentes personas nos han hecho creer que hay emociones buenas, emociones malas, pero en realidad debes saber que las emociones solo son eso,
emociones que surgen en ese cerebro límbico o en ese sistema límbico que puedes buscar, que básicamente es donde surgen todas esas experiencias emocionales, ¿sí? Que según la edad, digamos, será la forma en la que se perciben, pero qué importante es darnos cuenta, ok, si surgen en un lugar del cerebro, no hay por qué creer que hay emociones malas, porque entonces, ¿por qué harían parte de nuestra biología? ¿No crees? Entonces, ¿qué, digamos, es lo que se tiende a creer con relación a las emociones? Se tiende a creer que hay emociones malas, entre comillas, porque básicamente la vivencia es incómoda, es desagradable en algunos momentos, es decir, especialmente cuando hablamos del asco, cuando hablamos del miedo, cuando hablamos de la tristeza, cuando hablamos del enojo especialmente, porque físicamente especialmente es incómodo cómo se vive, ¿sí? Porque, no sé, hay personas que se les dispara la gastritis, porque hay personas que les da una migraña horrible, porque hay personas como que les da reflujo, porque se les tensionan mucho los músculos, en fin. Hay personas incluso que por no saber expresar sus emociones, pues tienden a paralizárseles algunos miembros superiores o inferiores de su cuerpo. Pero digamos que importante es darnos cuenta que en realidad no es que las emociones sean algo malo, sino hasta qué punto, de nuevo, conozco esas emociones y todo lo que hablamos en la clave número 1, ¿sí? Porque muchas veces se viven de esa forma tan desagradable, tan incómoda, porque no se aprende a reconocer lo que siento y cómo expresarlo de una forma saludable, ¿sí? Si yo aprendo a reconocer lo que siento y a expresarlo de una forma sana, aprender a manejarlo, y ojo, manejarlo no es que me lo guardo porque creemos que guardarme lo que siento es lo mejor para no dañar a los demás, pero en algún momento caeré en el otro extremo, es decir, exploto contra quien sea, como sea, donde sea, a la hora que sea. Incluso con tus hijos puede suceder. ¿Cuántas veces no has explotado con ellos y dices, pero es que lo que me dijo fue algo pequeñito y ¡pum! Como tuve un día terrible, exploté. Claro, porque no expresaste antes cómo te sentías ante cada situación, ¿no? Entonces se fue acumulando y como una tubería que se rompe, salió dañando todo a su paso, ¿sí? Entonces nos han hecho creer que, ay, no le digas a tus hijos cuando estás mal por algo, ocúltaselo. Ellos no entienden. Haz que tu hijo siempre se sienta feliz. Cuando se siente triste o enojado, córtale esa emoción. Y eso no es nada sano, ¿sí? Ay, no llores, no es para tanto, de evaluar esas emociones que ellos sienten. Y puede que tú no vivas o entiendas las cosas igual que ellos, pero ponte sus zapatos. Si está triste porque tenía una galleta deliciosa y se le cayó en el suelo y se pone a llorar, en ese momento para él esa galleta puede que fuera su mundo y le duele, ¿sí? Así para ti sea algo así, para él es algo enorme, es terrible. Entonces un poquito de empatía, asertividad con esos hijos, ¿sí? Entonces, como tal, las emociones no es que sean malas, no hay emociones malas. Lo malo es no aprender a expresarlas, a gestionarlas poco a poco conforme se van presentando en el día, ¿sí? ¿Listo? Clave entonces número 3, y es aprender a no caer en extremos y fluir. ¿A qué me refiero con eso? Es decir, tendemos a creer que yo debo guardarme todo lo que siento para no dañar a los demás. Y de nuevo, eso es una bomba de tiempo porque me lo guardo hoy, ok, puede que hoy no explote, pero en algún momento llámese hoy más tarde o mañana o en algún otro momento, de tanto guardarme ese enojo, ¡boom!, voy a explotar. Y lo más seguro es que explotaré por algo pequeño, por algo que incluso tenía una solución muy sencilla.
porque eso es como una olla a presión. Se concentra todo, no se ha dejado que fluya y luego cuando sale, sale con quien sea, a la hora que sea, como sea. Puede que salga con gritos hacia mis hijos y los deje sin cena, solo porque me dijo no quiero. Y se pudiera resolver de una forma más sencilla, ¿no crees? Claro. Entonces, eso pasa muchas veces en la crianza. Lo sé por cosas que tú y otras familias me han dicho, ¿sí? Incluso lo sé por mi experiencia como hija. Muchas veces mis papás explotaban conmigo por cosas que ni siquiera tenían que ver conmigo, es decir, se enojaban, tiraban cosas o me gritaban, se desquitaban conmigo o querían hacerme sentir culpable, pero yo no había hecho nada, ¿sí? Entonces es importante reflexionar hasta qué punto caemos en extremos por no saber manejar esas emociones, nos desquitamos injustamente con esos hijos en lugar de aprender a gestionar mis emociones, fluir con ellas, no es huirle a las emociones, sino abrazar cada una de ellas conforme vaya llegando, dure lo que dure, y expresarlas sanamente, de forma respetuosa con los demás, de forma saludable conmigo. Y así cuando llegue al final del día, pues me vea con mis hijos, no voy a descargar mis enojos del trabajo con ellos. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver con eso? Nada, ¿no es cierto? Entonces es importante tener eso presente. Pienso que no es solo evitar caer en extremos, sino ir al otro lado. ¿Cómo expresas sanamente esas emociones? ¿Qué mecanismos usas? Y no es tanto el decir, ay, cálmate, sino que, ¿cómo gestionas ese enojo, ese miedo, ese asco, esa alegría? Porque a veces es muy intensa. Esa tristeza, en fin. Respiración, yoga, haces ejercicio, sales a caminar un rato, te vas a un rincón de la calma que construiste en casa para ti, te pones a colorear mandalas, en fin. Es decir, alguna actividad que es agradable para ti, que te ayuda a bajar esos niveles de activación, es decir, cosas cardiovascular, actividad cardiovascular, ¿no? Sino por eso es que recomiendo yoga, meditación, respiración, ese tipo de cosas, mindfulness, también muy útil, porque ayudan a bajar esos niveles de activación y de cierta forma como que pensamos con más claridad, porque la cabeza de cierta forma ya no está caliente, como se dice popularmente, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aprender a manejar las emociones, adquirir esa inteligencia emocional de la que tantos hablan, no es algo con lo que algunos nazcan y otros no, sino, ok, yo no caigo en extremos porque conforme se van presentando esas emociones, me enojé con mi pareja, me frustré en el trabajo, ok, lo voy expresando de forma respetuosa, de forma amorosa, de forma consciente. Si me altero mucho, pues busco un momento como para encontrar mi centro, ya sea con respiración o con otro tipo de actividades que me ayuden a mí a calmarme. Y cuando me calme, ahí sí. Gina, pero ¿qué hago si me enojo o tengo una emoción que no sé cómo regular? Y está en mí decirle, hijo, mamá necesita hacer tal actividad para calmarse y estar sola. Voy a hacer eso, me calmo y ahorita retomamos y conversamos de lo que sucedió. Es bueno que tengas esos tiempos para esa descarga emocional de forma sana, ¿sí? Que si quieres golpear un cojín de la rabia, hazlo. O morder una toalla, listo. Lo que te ayuda a regular esos niveles de activación, ¿listo? Fundamental que tengamos eso presente. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, sabes, puedes dejármelo aquí abajo para respondértelo. Adicionalmente quiero hacerte una invitación muy especial y es: aprende a corregir a tus hijos sin usar gritos, castigos o cualquier forma de manipulación para convertirte en ese papá, en esa mamá equilibrado, con hijos felices, que saben manejar sus emociones
y quiero compartirte Adiós Desobediencia, que es una formación 100% online de un colega que es el psicólogo Guillermo Ciesa, del que te voy a compartir todos los detalles aquí abajo para que accedas y aprendas a corregir a tus hijos en solo 14 días, desde el amor, desde la conciencia, desde el respeto. Ya sabes, más información de Adiós Desobediencia en 14 días en el enlace que te comparto aquí abajo. Tú y yo, entonces, seguimos aprendiendo juntos. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo. Chao.